Espacio que se llama Salud para Todo. En Teleamiga estamos siempre pendientes de su bienestar, siempre conscientes de la importancia de hablar de las diferentes patologías, de hacerlo de la mano de expertos profesionales y por supuesto hoy no es la excepción. Hoy tenemos un tema muy interesante, así que lo invito a ponerse cómodo, a ingresar a sus hogares, a sentarse y a disfrutar de este espacio porque trataremos de resolver todas las dudas posibles en torno a un tema bien interesante. Antes de empezar y decirles de qué se trata, quisiera recordarles que estamos en todas las redes sociales. En Instagram nos puede encontrar como @teleamigatv y nos puede seguir para encontrar contenido de nuestro canal. En YouTube también encuentra cualquiera de estas entrevistas, estos espacios de salud, puede compartirlos con otras personas. En nuestra fanpage de Facebook como Canal Teleamiga y en YouTube Canal Teleamiga encuentra cualquiera de estos contenidos y en Teleamiga TV, en teleamiga.tv también encuentra más información en nuestra página web. Por supuesto, como lo decía al inicio, vamos a hablar de un tema bien importante. Seguramente usted ha tenido casos en su familia, alguien cercano que ha padecido de trombosis. Hoy vamos a esclarecer todas las dudas en torno a esta afección, esta patología, y lo vamos a hacer justamente con nuestro invitado especial, el doctor Gabriel Robledo Kaiser. Él es cardiólogo, tiene una maestría también en cardio-oncología, es también experto en cáncer. Bienvenido, doctor Gabriel, muchas gracias por sacar tiempo de su agenda a estar aquí. No, gracias a ti por la invitación, muy amable. Bueno, doctor, hoy vamos a hablar, como lo dije, de trombosis. Pero sabemos que hay una gran definición en torno a esta condición, entonces quisiera que fuese usted que nos diera pues luces de qué es la trombosis, cómo se forma. A ver, la trombosis es, como su palabra lo dice, la formación de un trombo. Un trombo es un coágulo, un trombo se produce por sangre que se coagula y puede llevar a cualquier evento en cualquier sitio del organismo. Generalmente las personas dicen, no, es que le dio una trombosis en una pierna, o hizo una trombosis cerebral, o tiene un trombo en una arteria, Claro. o muchas cosas, o hace una embolía por trombos. O sea, eso es todo lo que lleva implícito la palabra de la trombosis y de la formación de un trombo. Viene a raíz de, entonces del coágulo. Y entonces ese trombo se organiza y se va para algún sitio especial. Podemos definir los trombos, por ejemplo, en el trombo venoso y en el trombo arterial. Generalmente los trombos venosos se producen en las piernas o se pueden producir en los brazos, en las venas o en cualquier sitio del organismo se puede producir un trombo. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta para saber uno exactamente cómo va a manejar esa situación. Y la otra parte es el trombo en las arterias, por ejemplo, los trombos en las arterias coronarias se producen. El infarto es un trombo que se ha producido en una arteria coronaria, que ocluye la arteria, la tapa y le quita la circulación al músculo cardíaco al cual irriga esa arteria. Un trombo se ve en el cerebro. Los accidentes cerebrovasculares, uno habla de accidente cerebrovascular trombótico, que se produce un trombo, o hemorrágico, porque sangra la arteria, entonces es completamente diferente, y asimismo el tratamiento es completamente diferente. Ok, ya ahorita hablamos también de los tratamientos, doctor, porque pues a usted lo está explicando a grosso modo y es que hay diferentes tipos de Sí. trombosis. ¿Podemos decir también que eso va por etapas? O sea, ¿el trombo comienza y agarra una fase más profunda, más fuerte o no? ¿Eso ocurre? Sí, el trombo generalmente se va formando de a poquitos, como decimos. Por ejemplo, si yo tengo un golpe en una pierna, una varice, o tengo una lesión en algún sitio donde hay un territorio venoso, la sangre empieza como a estancarse en un sitio determinado y eso va haciendo que los elementos sanguíneos, generalmente las plaquetas son elementos que circulan en la sangre y que pueden empezar a depositarse en un sitio determinado. Donde hay una lesión en una vena o en una arteria, ahí empiezan a formarse las plaquetas y las plaquetas se quedan ahí hasta llegar a obstruir de a poquitos esa arteria o esa vena hasta que se va a producir el trombo, que ya cuando se produce pues lleva a cosas más graves, que es que ocluye el sitio, la arteria o la vena, y eso es lo que va a empezar a producir los síntomas de esa trombosis.
Perfecto. Doctor, ¿cuáles podríamos, ya adentrándonos un poco en las personas que podrían llegar a ser más propensas a padecer estos trombos? ¿Cuáles serían los factores de riesgo? ¿Quiénes podrían llegar a sufrir de trombos? ¿Quiénes son más propensos a eso? ¿Qué lo causa? A ver, generalmente, si uno habla de trombos venosos, en las piernas es donde más se produce Es el esa más común, trombosis. tal vez. Yo diría que casi más o menos puede ser el 30% de las consultas de urgencias por algún problema cardiovascular es la trombosis venosa. Lo primero que uno debe hacer cuando hay una trombosis venosa o sospecha que es una trombosis venosa es descartar cualquier tipo de cáncer. El cáncer es una enfermedad protrombótica, o sea, aumenta el riesgo de producir trombos. Y esa es la razón por la cual uno debe buscar eso. En las personas que tienen varice o que tienen muchas lesiones en las piernas con compromiso venoso, también se puede producir trombos. Entonces ya sería una trombosis producida por alguna otra razón, diferente del cáncer. El trombo lo puede uno ver de pronto que se le produce en la vena cava. La vena cava es la que baja por aquí, por el abdomen, y se bifurca en las piernas y van a producir las venas de los miembros inferiores, que van hasta los dedos, pues. Entonces, ahí también se pueden producir trombos. Entonces, todo eso va a llevar a que se produzca pues, una alteración de la circulación en el sitio donde se produce esa trombosis. En el cerebro se producen trombos también. Pueden producirse trombos en territorio venoso o trombos en las arterias. Entonces, cuando uno habla de lo que yo te decía, una trombosis cerebral, un trombo en el cerebro, y generalmente eso lo descarta uno con un examen especial que es una tomografía o una resonancia magnética del cerebro, y ahí es donde encuentra uno esos trombos para saber qué tipo de tratamiento se va a hacer. Claro, perfecto. Por diagnosticar el médico primario, pues de qué si puede hacer. Exacto, lo primero es hacer el diagnóstico, y ya uno con el diagnóstico hay diferentes tipos de exámenes para uno saber qué tipo de trombo es, más preciso, dónde está y cómo se va a tratar. Perfecto. Doctor, antes de acudir al médico, pues generalmente no debería ser así, pero muchas personas acuden al médico cuando ya tienen síntomas o cuando están experimentando dolor, molestia. ¿Cuáles son esos signos de alarma que pueden indicar a una persona que tiene trombo? A ver, cuando una persona tiene un trombo, hablemos de los trombos de las piernas. Sí. Generalmente la persona empieza a sentir molestias unos días antes de que sufra, o sea, que se pueda determinar si es un trombo o no, y sobre todo dolor. La trombosis venosa en las piernas puede producir unos dolores muy fuertes de un momento a otro. Muchas personas dicen, no, es que es el músculo que me duele, que jugué fútbol, que jugué no sé qué, que estuve caminando mucho, que estuve sentado en un avión mucho tiempo o de pie mucho tiempo y no se mueve, y eso produce trombos también. Entonces, eso es lo primero que todo es descartar eso. Entonces, cuando uno ve a ese paciente, pues hay que hacerle exámenes. El primer examen que uno generalmente hace es hacerle una ecografía de las piernas con un Doppler. Entonces uno mira, el Doppler es un sistema de ultrasonido que cuando uno lo coloca en el sitio donde está haciendo el procedimiento, son ondas, haga de cuenta como en un submarino. El submarino, cuando se ven las cosas con el submarino, eso es como una ecografía. Entonces manda señales que rebotan contra las estructuras, y eso es lo que ve uno, la imagen de que puede haber un trombo ahí. Y el Doppler pues mide las velocidades de los diferentes sitios en las piernas, y también de acuerdo a eso uno puede determinar si hay o no hay un trombo ahí. Ya cuando existe el trombo, pues ya uno sabe qué es eso, ya sabe cuál es el tratamiento. Lo otro que produce en las piernas es que la pierna empieza a hincharse, empieza a agrandarse. Entonces, si uno mide las piernas, uno ve que la pierna con dolor que tiene, sospecha trombosis, está más grande que la otra. Entonces, eso también es una indicación de que uno puede tener un trombo. ¿Cuánto puede demorar en formarse un trombo? Doctor, eso es relativo. Eso no tiene un tiempo exacto. Yo puedo estar bien hoy y de pronto mañana amanezco con una trombosis. Como puedo tener de pronto un dolorcito con el tiempo, perdón, y en 8 días me aparece la trombosis. Entonces, eso es muy
uno no puede generalizar de que se demora tanto para producir trombos o no. Eso depende de cada persona. Doctor, quizás esta pregunta que le hago es porque muchas mujeres nos están viendo, ¿sí? Y es quizás para un imaginario pensarlo, y puede ser así. El uso de prendas ajustadas, el uso de fajas, el uso de tacones muy altos puede provocar o puede ser un factor de riesgo para que la persona no tenga una buena circulación y se produzca A un ver, trombo, ¿o hay no? unas indicaciones a veces de utilizar, por ejemplo, medias ajustadas, Ok, sí, que son médicas. que son medias precisamente elásticas, medias compresivas para las personas que tienen, por ejemplo, varices en las piernas. Eso es una indicación para eso. Para eso. El uso de medias, que muchas veces las mujeres lo hacen, es que se ponen medias elásticas hasta debajo de la rodilla. Esas medias comprimen mucho la pierna y puede producir eventualmente, si la persona tiene posibilidades de hacer trombos, puede producirle un trombo porque tranca la circulación en ese sitio y ahí se puede producir trombos. Entonces uno no debe usar medias elásticas hasta las piernas, hasta debajo de la rodilla. Si va a usar media elástica, utilice hasta la cintura, Completa. la media pantalón completa. Perfecto. Entonces, eso es una de las cosas que uno puede ver. Las Prendas prendas ajustadas, generalmente no las debería uno usar muy ajustadas porque de una u otra manera eso hace que se tranque la circulación fisiológica de la persona. Y en fajas. En fajas es lo mismo, o sea, También. hay muchas mujeres que se fajan que porque para que se vean mejor y que no sé qué, pero eso la verdad a veces pueden producir otros problemas por esa misma razón, porque Perfecto. comprimen las áreas venosas y ahí es donde se producen todos los problemas. Y eso sin contar que hay fajas que son completas también, no van hasta las piernas, Ah, entonces sí, eso sí es mucho peor. muy frecuente ver. Vamos a hablar también, doctor, de prevención, de qué podemos hacer, sobre todo las mujeres, con esos temas, y esto que nos acaba de decir es tan importante y sabemos que hay mucho más por hablar. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos con más de Salud para Todos. Y estamos de regreso aquí en Salud para Todo, hoy hablando de un tema bien interesante. En el bloque anterior estábamos definiendo lo que es la trombosis, los síntomas, los diferentes tipos que existen, y estábamos finalizando y cerrando el bloque anterior con el tema de la ropa ajustada, el tema del uso de las fajas, con el doctor Gabriel Robledo Kaiser, quien es cardiólogo y tiene también una maestría en cardio-oncología, que es enfatizado también en el cáncer, ¿no, doctor? Sí, también. Perfecto. Muy bien, doctor, usted nos estaba diciendo, para las mujeres, este tema de usar cosas muy ajustadas debería no ser así, o sea, no deberían utilizar cosas tan apretadas porque puede generar entonces mala circulación. Y cuando se llega a casa, de pronto muy cansadas todo el día, parada en tacones, como muchas mujeres que les encanta pues usarlos, o con ropa muy ajustada, ¿es bueno elevar las piernas? ¿Qué tan cierto Sí, a es la esto, larga, doctor? cuando uno eleva las piernas y se recuesta es para descansar, ¿no? Claro. Uno muchas veces llega, sube las piernas, sobre todo si está mucho tiempo de pie. ¿Qué pasa? Por gravedad, se le se le inflaman los tobillos. Entonces, eso quiere decir que hay de pronto alguna mala circulación en las piernas, y si yo me recuesto y elevo las piernas, pues lógicamente voy a hacer que la circulación va a mejorar. De hecho, uno ve en muchas personas que se le inflaman los pies, por la noche están muy inflamados y cuando amanece se le desinflamaron los pies, porque la misma posición en la cama hace que los pies se desinflamen. Y eso puede ser una causa de un trastorno venoso que hay que pararle bolas para que de pronto no acabe en una trombosis o alguna otra cosa. Así es. Además que hay un tiempo para todo. Yo creo que hay que también buscar tiempo para descansar cuando se tiene un día pesado, Muy ¿no? agitado, sí, claro. Claro. Doctor, hablemos un momentico también de la trombosis coronaria, de la trombosis del corazón. ¿Qué síntomas puede experimentar una persona con ese tipo de trombosis que es distinto? La trombosis del corazón está dentro de las trombosis arteriales. ¿Cómo se produce la trombosis en el corazón? Con el tiempo, las arterias del corazón empiezan a tener cambios en la circulación porque los factores de riesgo, obesidad, diabetes, hipertensión, tabaquismo,
sedentarismo. Todo esto son factores de riesgo que van a afectar a Empiezan a las sacar arterias. factura. Entonces, eso cobran la factura. ¿Cómo? Empiezan a depositarse las plaquetas en los sitios donde hay alguna alteración de la arteria, en la luz de la arteria. Se van a formar las placas de arteriosclerosis, las famosas, el colesterol va a acabar pegándose en las paredes de las arterias y eso mismo va a producir que con el tiempo empiecen las plaquetas que circulan por a través de las arterias, empiezan a pegarse en esos sitios que hay anormalidades y ahí es donde se forma el trombo, ahí se forma el coágulo y ahí es cuando viene el infarto. Esa es la manera como se forman las... Y eso puede Como el durar proceso. muchos años. Uno ve en personas jóvenes de 30, 35, 40 años, cada día lo ve más infartos coronarios precisamente producido por eso, producido por que los factores de riesgo son tantos que con el tiempo vaya produciendo esas alteraciones. Y la otra cosa es la parte genética. O sea, la parte genética es muy importante tenerla en la enfermedad coronaria. Si mi papá tuvo enfermedad coronaria, tuvo cáncer, tuvo infarto, mi mamá lo mismo, mis tíos, mis tías, tengo un hermano diabético, yo tengo la misma posibilidad de tener problemas coronarios igual que el resto de la familia. Entonces ahí es cuando uno debe tener cuidado. Claro, más énfasis. Exacto. Sobre todo, eso todo se puede prevenir. Yo digo que nosotros, las enfermedades de nuestros hijos, los mayores culpables somos los papás. ¿Por qué? Porque si yo tengo un hijo que se la pasa sentado, sedentario, no hace ejercicio, Come mal. es gordito, lo premian los fines de semana con una pizza o una hamburguesa porque se portó bien durante la semana. ¿Qué está haciendo? Está aumentándole todos los factores de riesgo. Y él es el niño que cuando tenga 20, 25, 30 años va a empezar a tener problemas circulatorios, sobre todo a nivel coronario o cerebral, porque es que van en conjunto. Entonces, todo eso va a producir esos cambios. Entonces, hay un dicho que dice, dime qué comes y te diré cómo están tus arterias. Así de sencillo. Entonces, por eso es que hay que tener mucha precaución con los niños en la prevención, en educarlos qué deben comer, qué no pueden comer. El uso excesivo de la sal es perjudicial, las grasas, todo eso aumenta todos los factores de riesgo. Y además lo que acaba de decir el doctor, hay enfermedades que predisponen mucho más a este tema, como la diabetes, el cáncer, que usted lo dijo al comienzo. El cáncer es lo más hereditario también que hay, entonces eso hay que tener en cuenta, sobre todo en las personas jóvenes. Sí. Cualquier persona hoy en día, por ejemplo, puede tener cáncer. Yo en una persona joven, adulta, 25, 30 años, que tenga, por ejemplo, una trombosis en una pierna, lo primero que sospecho es que tenga un cáncer y seguramente lo va a tener. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Así lo mismo como una persona que me llegue de 35 o 40 años, que llegue a urgencias con un dolor torácico, que le duele, que siente fatiga, que todas estas cosas, y tiene todos esos antecedentes, yo lo primero que sospecho es que puede tener un problema coronario. O sea, la trombosis podría, como usted lo dice, podría llegar a ser un síntoma incluso Entonces, de un cáncer. Exacto, eso que hay que puede evaluar. producir cualquier cosa. Doctor, hablemos también a modo de explicación y que la gente le quede muy claro la diferencia que puede existir entre una embolia, una trombosis, para que la gente tenga claros esos conceptos y no se confunda. Cuando uno habla de embolia, uno habla generalmente que tuvo una embolia pulmonar. La embolia pulmonar, ¿qué es? Es sencillamente que tiene un trombo en alguna parte de la circulación que va a migrar rápidamente hasta irse para los pulmones. Entonces, no es que le dio una embolia pulmonar, entonces eso es eso, que tiene un trombo seguramente en las piernas y las venas que mandan sangre para el corazón botan los trombos, botan todos esos coágulos, los manda al pulmón y ahí es cuando se tapan los pulmones y hace la embolia pulmonar. Otra manera es que hace una trombosis pulmonar, que es lo mismo realmente. Ok. Es lo mismo, porque la trombosis pulmonar uno la puede ver por exámenes, lo mismo que la embolía pulmonar es un examen que se hace, que es una angiotomografía de los pulmones, entonces uno ve ahí los trombos, o los coágulos, o los émbolos, que es exactamente lo mismo. Perfecto. Todo es lo mismo.
Entonces, y lleva a lo mismo. Doctor, durante el COVID-19, durante esta pandemia, se ha hablado mucho del tema de coagulación de la sangre y se han dado incluso casos en que dicen, no, tome aspirina, que eso le va a ayudar a evitar la coagulación. ¿Qué pasa cuando se consumen medicamentos de este tipo? ¿Realmente ayudan a ser anticoagulante? ¿Y qué tratamientos también hay en torno al tema de trombosis para que usted nos pueda orientar? A ver, el problema, en el caso del COVID, como tú decías, en el COVID una de las cosas que más se veían eran problemas circulatorios. ¿El COVID qué era? Era una disfunción endotelial. ¿Qué es el endotelio? El endotelio es una capa que cubre el interior de las arterias. Esa capa que cubre el interior de las arterias y de todos los vasos sanguíneos es lo que estaba disfuncionando. Entonces, por eso es que uno dice que el COVID produce una disfunción del endotelio, y la disfunción del endotelio produce algo como que puede tapar las arterias. Claro. O sea, es protrombótico, produce trombos. Entonces, eso es una de las cosas que se veía con el COVID. Pero eso se puede presentar con muchas situaciones, no solo el COVID. O sea, una arteria o una vena se puede tapar por muchas razones, como lo veníamos diciendo. Una de las cosas es que la gente a veces abusa de la aspirina. Entonces la gente dice, que es que me dio voy a tomar una aspirina, sí. Que es que no sé qué, venga, ¿sabe qué? Tómese una aspirina, porque a mi abuelita le dio lo mismo y le mejoró con la aspirina. Pero uno no puede nunca comparar una cosa. La aspirina es muy buena cuando hay que tomarla con indicaciones, no tomarla porque sí, porque es que la aspirina tiene un problema, y es que puede producir hemorragias gastrointestinales. Entonces uno dice, no, me tomo todos los días una aspirina, pero si no la necesita, ¿para qué se la toma? O sea, la aspirina es un remedio que tiene sus indicaciones. Cuando yo tengo problemas con enfermedad coronaria, debo tomarla. Mientras no los tenga y no lo haya comprobado, ¿para qué me la voy a tomar? Y hay gente que le dice en el consultorio, no, todos los días me tomo una aspirinita para prevenir. Eso no le va a prevenir nada. La aspirina es un medicamento y tiene indicaciones muy precisas. Entonces, no tomemos aspirina porque sí. Porque si es por dolor, tómese un acetaminofén. Pero la aspirina tiene indicaciones muy precisas, y eso es lo que hay que tratar de tener en cuenta siempre. Perfecto. Doctor, en el caso de una trombosis, ya sea pues venosa o arterial, pues ¿cómo serían los tratamientos en estos casos? ¿Qué tratamiento lleva un paciente? Generalmente cuando hay un trombo, hay sustancias que uno tiene que tomar o que se inyecta o cualquier cosa, que son sustancias anticoagulantes, que lo que hace es evitar que se forme ese trombo y evitar que lógicamente que produzca todos los daños que puede producir un trombo, un coágulo. Entonces lo que hay que hacer es dar un anticoagulante para que ese anticoagulante diluya el trombo y no pase nada, o sea, o pase lo menor posible. ¿Sí? Entonces, primero hay que hacer el diagnóstico. Si yo hago el diagnóstico, yo anticoagulo a la persona. Hoy en día en el mercado existen 5 o 6 anticoagulantes diferentes que los podemos utilizar en forma, unos muy rápido, en forma de tabletas, que van a tener un efecto anticoagulante permanente, y que eso es algo que uno debe tenerlo en los pacientes que tienen trombos. El tiempo pues ya lo decide el médico dependiendo del tipo de trombo que tenga y dónde lo tiene. Pero generalmente se toman anticoagulantes. Muchas veces se mezcla el anticoagulante con una aspirina, pero formulado por el médico, no por el paciente que diga, es que me voy a tomar una aspirina. No, eso puede tener efectos más perjudiciales. Claro, justamente iba ahí, ¿no, doctor? Porque hay personas que dicen, no, ¿qué pasa si se mezcla un anticoagulante con paracetamol, por ejemplo, con ibuprofeno, con otro tipo de medicamentos? Ahí hay un riesgo grande, y quisiera que usted nos pudiera orientar. Las personas que están anticoaguladas con cualquier tipo de anticoagulante tienen más riesgo de aumentar el riesgo de un sangrado, de una hemorragia por la aspirina. Entonces, no es que, porque si yo estoy anticoagulado y tengo indicaciones para tomar aspirina, la única es para aumentar, hay una cosa que se llama la agregación plaquetaria. La agregación plaquetaria es lo que yo mencionaba al principio, de que las plaquetas circulan y se van pegando en las paredes, y eso va a formar un trombo. Entonces, la única indicación es esa, para evitar que se forme el trombo cuando yo sé que existe algún daño
de las plaquetas sobre las arterias. Mientras tanto, no tengo que hacerlo, porque es que cualquier aspirina que uno tome en la persona anticoagulada aumenta muchísimo el riesgo. Entonces empiezan a aparecerle morados por todos lados, o le empiezan a aparecer hemorragias digestivas, le sangran las encías, le pueden aparecer hemorragia en los ojos, o sea, todo lo que puede producir la mezcla de esas dos sustancias. La consecuencia. Claro que sí, bueno, está de más decir lo importante que es visitar al especialista, poderse hacer un diagnóstico oportuno, a tiempo y por supuesto preciso, porque cada paciente es particular, tiene un caso distinto, ¿no? No hay dos pacientes iguales en el mundo. Exactamente, Todos es son correcto. diferentes. Doctor Gabriel Robledo Kaiser, cardiólogo, estamos hoy conversando con él sobre la trombosis, aclarando dudas, ajustándonos pues a todo lo que tiene que ver con tratamientos y conociendo más sobre esta patología. Ya regresamos con más aquí en Salud para Todo. Estamos de vuelta aquí en Salud para Todo, hablando de diferentes temas de salud. Gracias por estar con nosotros. Si acabó de llegar, pues le cuento que estamos hablando de trombosis, conociendo más sobre los síntomas, los diferentes tratamientos, conociendo más de esta patología muy a fondo. Y lo hacemos hoy con el doctor Gabriel Robledo Kaiser, quien es cardiólogo y está con nosotros hoy. Doctor, en el bloque anterior estamos hablando de tratamiento, nos quedamos allí, pero también hay una trombosis en el corazón, ¿no? ¿Cuáles podrían ser ahí las características de este tipo de trombosis? Hay una situación bastante frecuente para uno, que son las personas que tienen arritmias. Hay una serie de arritmias que se producen en el corazón. ¿Qué es una arritmia? La arritmia es cuando el corazón no late rítmicamente como debe latir, entonces se producen arritmias. Pueden ser ritmos irregulares, o ritmos muy rápidos o ritmos muy lentos, o una mezcla de todo. Entonces, cuando hay una situación, un diagnóstico de una fibrilación auricular, que el corazón está latiendo de una manera muy incoordinada, eso favorece a que se produzcan trombos, a que se produzcan coágulos. ¿Por qué? Porque eso hace que no se llenen bien las cavidades del corazón, especialmente las aurículas, y en la aurícula derecha se puede producir trombos, se puede producir coágulos, porque la sangre no está llegando bien por la misma lativa normal del corazón. Entonces se pueden producir trombos. Y eso uno los ve haciendo un examen que se llama un ecocardiograma. Entonces, cuando uno ve en un ecocardiograma que hay un trombo, eso hay que generalmente anticoagular ahí mismo a la persona. ¿Para qué? Para disolver ese trombo. Muchas veces son trombos que pueden llevar mucho tiempo. Mucho tiempo, pueden ser 2, 3, 6 meses, y la persona no siente nada, no se da cuenta de nada, y uno tampoco sabe, lo encuentra casualmente. Y esos trombos, si se desprenden, lo que produce son accidentes cerebrovasculares, o van para los riñones o para algún otro sitio. Entonces, por eso es que cuando uno ve un trombo en el corazón, hay que anticoagular a la persona. Ahora, ¿cuánto tiempo? Generalmente uno mantiene anticoagulado a la persona permanentemente de por vida, porque en cualquier momento puede producirse otro trombo. Entonces, y generalmente son personas que tienen la arritmia que yo mencionaba, que es la fibrilación auricular, que eso generalmente no se puede curar. En ocasiones se puede curar, pero la mayor parte, muchas personas viven con fibrilación auricular y ahí la tienen, entonces tiene que estar anticoagulado. Podemos decir, doctor, que los trombos, cuando digamos una persona lo ha padecido, ha tenido trombo, puede volverlo a desarrollar en cualquier momento, o sea, se vuelve propenso, que eso puede ser continuo. Sí, o sea, una persona que ya haya tenido un trombo tiene posibilidades de volver a tener otro. Entonces, uno no sabe cuándo va a tenerlo de nuevo, o si lo va a tener, o puede no tenerlo. Pero eso hay que estar muy pendientes, y las personas a veces que han tenido trombos se curan del trombo, se les quita el trombo y se empiezan a descuidar porque como se sienten bien, pues ya me pasó. Entonces eso hay que tener en cuenta, la persona tiene que estar pendiente toda su vida de que puede volver a generarse un trombo en cualquier momento. ¿A partir de qué edad se pueden presentar, doctor, o a cualquier edad? A cualquier edad. Un trombo se puede presentar a cualquier. Generalmente uno lo ve en personas ya mayores, ¿sí? Pero no quiere decir que una persona de 25 años no pueda producir un trombo. Claro que lo puede tener. Claro.
Pero las personas mayores, pues lógicamente tienen más posibilidades, además de que entre más factores de riesgo tenga, más Claro. posibilidad tengo de tener un trombo en cualquier momento de la vida. Podemos decir que la trombosis más peligrosa es la del corazón. Yo diría que sí, porque es Ok. que si yo no sé que tenga un trombo y lo tengo, cuando el trombo se me desprende, ¿qué pasó? Lo más probable es que haga un accidente cerebrovascular. Y hasta ahí llegó. Puede producirse en otros sitios, pero el trombo, el latido del corazón hace que el trombo, si se desprende, se va para cualquier sitio. Uno no sabe para dónde se va a ir. Claro. Por eso es que hay que tener mucho cuidado en las personas que sufren de fibrilación auricular, que tienen que estar anticoaguladas, y eso Todo es el de tiempo. por vida. Doctor, ¿y qué relación podría tener la trombosis con la cardiopatía isquémica? La cardiopatía isquémica quiere decir que existe una enfermedad coronaria. O sea, la cardiopatía isquémica es la enfermedad coronaria, es la persona que tiene problemas o que ha tenido un infarto o que tiene isquemia coronaria. O sea, isquemia quiere decir que tiene mala oxigenación del músculo cardíaco porque hay una obstrucción en su arteria. Entonces, eso hace que se produzca esa isquemia, que quiere decir falta de irrigación en un sitio determinado del músculo cardíaco. Entonces, la cardiopatía es la enfermedad del corazón, isquémica es que produce alteraciones por mala circulación en las arterias coronarias. Entonces, esas personas lógicamente tienen más posibilidad, porque con el tiempo, si yo tengo problemas coronarios, el músculo cardíaco va perdiendo fuerza, entonces no va a latir con la suficiente fuerza que tiene. Eso hace que si se baja mucho la función del ventrículo, la fracción de eyección que se llama, y se disminuye mucho, pues puede generar circulación dentro de las aurículas del corazón, mala circulación, y ahí pueden generarse trombos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta también en las personas con problemas coronarios. Y generalmente las personas que tienen cardiopatía isquémica o enfermedad coronaria o todas estas cosas pueden tener más posibilidades de tener fibrilación auricular, y esa es la que va a generar esos trombos en ese tipo de pacientes. Claro. Doctor, bajo tratamiento, una persona, ¿cuánto puede tardar en desaparecerle una trombo? ¿De qué depende esto? Si yo me hago un diagnóstico de una trombosis y anticoagulo a la persona, puede que una vez bien tratado al paciente, que se le inicie su tratamiento y que esté bien, puede que de pronto en un mes, 2 meses, ya ese trombo se haya disuelto. Ok. Todo depende de muchas cosas, pero uno no tiene un tiempo específico para decirle al paciente, tranquilo que le voy a empezar esto y usted en 8 días, no. Hay que estar viendo, haciendo exámenes con frecuencia, si es de las piernas o si es del corazón o alguna cosa, para poder determinar cómo va esa anticoagulación con ese paciente. Doctor, cuando una persona ya ha sido diagnosticada con trombosis, va a casa, digamos, con su tratamiento continuo, digamos, hay algunas recomendaciones que debe seguir, por lo menos caminar es bueno. Sí, claro. El tema de masajes, hay gente que recurre a eso. ¿Qué se debe tener en cuenta allí? Hay que tener en cuenta que si yo tengo, por ejemplo, un trombo en una pierna, pues yo no me puedo poner a hacerle masajes porque ese trombo se puede desprender y se va para cualquier lado. Entonces, eso es lo primero que no debo hacer. Con el tiempo, la persona anticoagulada, si uno ya sabe que no tiene trombos porque le ha hecho Doppler de las piernas y ha visto que no tiene trombos, pues puede retomar su vida normal sin tener que preocuparse porque en ese momento va a tener algo. O sea, tiene que tomar su vida normal lo más posible, pero tampoco puede excederse. Claro. Entonces, Con precaución. tiene que tener precauciones. Pero eso de los masajes en las piernas y todo, Ojo con eso. es bueno en personas que no tengan nada en las piernas y que uno sepa que no tienen. Pero si yo tengo antecedentes de eso, es mejor que no me ponga a hacer nada de cosas raras porque puedo tener alguna sorpresa. Claro. Y eso realmente es peor para el paciente. Caminar sí es Caminar es positivo, importantísimo, ok. sí. De hecho, hay personas que caminan y dicen, no, es que voy caminando y me empiezan a doler las piernas y me toca parar. Eso es algo especial, eso se llama claudicación intermitente, es que uno camina
después de 100 metros le duelen las piernas y cuando para le pasa. Eso puede ser indicativo de que puedo tener un trombo o un problema arterial en las piernas. ¿Sí? Puedo tener una obstrucción arterial en las piernas y eso es lo que me va a producir esa claudicación. Eso hay que hacer diagnóstico también para saber cómo se va a tratar. Pero hay una cosa que yo sí quisiera... O sea, puede ser un síntoma de algo que puede, antes de sí, la coagulación. Claro, puede ser un síntoma. Si me llega un paciente, es que me duelen las piernas cuando camino, yo puedo sospechar que tiene una claudicación, le pido los exámenes. Hay una cosa importante que muchos pacientes le dicen a uno, están tomando aspirina, es que yo estoy anticoagulado. No, la aspirina no es un anticoagulante. La aspirina es un antiagregante plaquetario. ¿Para qué? Para evitar que esas plaquetas que yo he mencionado varias veces se peguen en las arterias. Pero la aspirina no es un anticoagulante. Entonces, hay personas que dicen, no, es que yo estoy anticoagulado. No, no está anticoagulado, está antiagregado, que es diferente, que es para evitar que esas plaquetas se peguen. Si estuviera anticoagulado es porque tiene un trombo, que es diferente. Que es distinto. Doctor, el tema del anticoagulante, ¿hay algún horario que sea más favorable para tomarlo? Pues muchos anticoagulantes, el primer anticoagulante que hubo acá, o sea, que uno utilizó se llama warfarina. La warfarina generalmente tiene un metabolismo hepático, entonces hay que tomarla generalmente a la misma hora. Uno dice, tómeselo a las 5 de la tarde. Sí, ¿Por qué? el horario. Porque es un horario para ese medicamento. Hay otros anticoagulantes orales que se llaman los nuevos anticoagulantes orales, que puede uno tomarlo a cualquier hora, pero siempre tiene que ser a la misma hora, porque el efecto dura 24 horas. Entonces muchos anticoagulantes hay que tomarlos una sola vez al día y otros 2 veces al día. Y tiene efectos relativamente cortos, porque si yo suspendo un anticoagulante de esos que tomo una vez al día para una cirugía, por ejemplo, entonces tengo que suspenderlo por ahí 48 horas antes de la cirugía, que ya no tengo efecto de la anticoagulación. Claro. Mientras tanto no lo puede suspender. Pero no es que hoy me lo tomo, pero mañana no. Es malísimo porque puede generarle algún problema de eventos trombóticos si es que está siendo manejado para eso. Ok, y entre los tipos de anticoagulantes, doctor, esos orales e inyectados, ¿qué diferencias hay entre ellos? ¿Quiénes no pueden tomar o aplicarse uno u otro? A ver, el anticoagulante oral más viejo que decía era la warfarina, que ese se toma dependiendo de la persona. A veces es difícil poder dosificar y llegar a un punto exacto de esto, porque desafortunadamente hoy en día en nuestro país los anticoagulantes orales, especialmente la warfarina, no son de buena calidad. Entonces yo puedo tener un lote bueno, otro lote no. Entonces yo me tomo una pepa y resulta que con eso yo puedo estar bien anticoagulado, pero cuando cambie y compro de otra marca o de otro lote diferente, puede que no me sirva, entonces puedo necesitar mayor dosis o menor dosis. Es muy complicado, sobre todo para ese tipo de anticoagulantes. Los otros anticoagulantes orales que se llaman el rivaroxaban, el dabigatran, el apixaban, son anticoagulantes que son buenos, tienen su buen efecto de duración, generalmente tomándose uno la medicación a la hora que es y durante el tiempo que es, uno va a tener un buen efecto anticoagulante. El problema principal viene es con la warfarina, que mencionaba anteriormente, porque los pacientes que están tomando warfarina, que son muchos todavía, muchos toman warfarina, tienen que evitar comer, por ejemplo, mucha verdura, las cosas verdes, porque eso tiene mucha vitamina K y eso lo que hace es quitarle el efecto al anticoagulante. Entonces, uno le dice, tiene que tener cuidado con eso. Entonces, ese es el que más. Los demás no tienen nada que ver con la alimentación, pero este sí. O las personas con anticoagulantes se cortan. Al cortar se van a sangrar muchísimo. No se pueden poner una inyección intramuscular las personas que estén anticoagulados, porque con la aplicación de la inyección intramuscular, el sitio donde ponen la aguja puede coger un vaso pequeño y yo he visto unas hemorragias en los glúteos así de grandes, producido por personas que se mandan a poner una inyección intramuscular y como están anticoagulados, eso es como tener hemofilia casi, le ponen la inyección y empiezan a sangrar.
Entonces, eso hay que tener en cuenta en este tipo de pacientes. Qué importante, doctor, eso que acaba de decir, porque hay gente que no lo tiene claro y puede llegar a tener consecuencias Y hay realmente medicamentos que complicadas. uno no puede tomar o tiene que tener mucho cuidado con eso, y hay que pues saberlo, y el médico es el único que le dice, no El tome único. esto porque le puede sentar mal. ¿En qué caso se Por ejemplo, suspendería un anticoagulante, por ejemplo? un anticoagulante se suspende, primero por indicación médica, lo primero. ¿Y por qué? Porque o está sangrando, o tiene muy poco efecto anticoagulante, entonces se le cambia por otro, o porque se pasó la anticoagulación. Lo que pasa es que muchos anticoagulantes no se puede medir con un examen de laboratorio específicamente su efecto anticoagulante. Entonces, de pronto aparece la persona que tuvo un hematoma aquí en la pierna, o le salió una hemorragia en un ojo. Entonces, uno dice, lo primero es el efecto anticoagulante. Claro. El otro, el de la warfarina, que es el que más bien es el único que se puede medir su tiempo exactamente con un examen que se llama tiempo protrombina, y el INR que se llama. Entonces, eso es lo que va a medir el efecto y le va a decir, ¿está bien anticoagulado o no está O bien no está anticoagulado? bien. Perfecto. El doctor Gabriel Robledo Kaiser está con nosotros hoy hablando de trombosis. Ya volvemos rápidamente, doctor, para cerrar con algunos temas de prevención y de hacer algunas acotaciones finales. Ya venimos en Salud para Todos. De vuelta aquí en Salud para Todo, hablando hoy de trombosis. Qué interesante está este tema con el doctor Gabriel Robledo Kaiser. Doctor, tenemos muchas preguntas, realmente se nos quedan bastantes, pero queremos, antes de irnos, pues hacer tema de prevención, ¿no? El tema de la alimentación, usted lo mencionó hace un momento, es tan importante. ¿Pueden haber algunos alimentos que nos ayudan al tema de la coagulación de la sangre, de mantener mejor nuestro flujo sanguíneo? Pues hay alimentos que uno no debería consumir, Ok. sobre todo con la warfarina que mencionaba. En general, con los anticoagulantes orales diferentes, uno puede consumir prácticamente cualquier tipo de alimento, no sé, no hay Frutas. estudios que demuestren frutas, verduras, todo lo puede comer. Lo único es el alcohol. El alcohol generalmente uno no debería consumirlo en muy altas dosis, o sea, yo no puedo tomar un trago. Una Pero copa de cuando vino. toma mucho, los anticoagulantes pueden perder el efecto anticoagulante y pueden producir mayor anticoagulación de la que realmente se necesita. Entonces hay que evitar el exceso de alcohol. Generalmente eso es lo más que uno recomienda en las personas anticoaguladas. Hidratarse mucho también, ¿no? Tiene El que estar tema. muy bien hidratado, porque es que la deshidratación también es un factor que puede promover una trombosis. Claro, Entonces, si yo no estoy bien hidratado, tengo más riesgo de tener trombosis. ahí hay un factor más. Otra cosa que a mí se me olvidaba, por Sí. ejemplo, en los viajes largos, en los aviones, uno ve que muchas personas pueden estar 12 horas sentados en un vuelo, no se mueven, no se paran, nada de esas cosas, y ellos pueden tener trombos en las piernas, y es frecuente ver la trombosis después de un vuelo largo. Entonces, eso es importante Y la gente tenerlo. que vive viajando todo el Exacto, tiempo. son personas que, primero que todo, estar moviéndose permanentemente, hacer ejercicios con los pies para tener buena circulación y evitar precisamente esos trombos. Si tienen problemas ya en las piernas, pues deberían utilizar ahí sí aspirina para tomar antes del viaje, ¿sí? Porque si va a estar mucho tiempo sentado y tiene factores de riesgo de tener trombos, pues se puede tomar una aspirina antes de viajar. Pero el resto es de estar caminando hoy en día uno en los De hacer aviones, ejercicio. hacer ejercicio, y eso ayuda muchísimo para evitar los trombos. Ahí está, entonces hay maneras de prevenirlo y hay maneras también de mantenernos saludables. Es que la alimentación saludable y el ejercicio están en todas las patologías. Y Incluso las personas que padecen ya tienen que seguirlo haciendo, es parte la de nuestra vida. alimentación, el ejercicio, yo diría que es el 90% de cualquier tratamiento. La buena alimentación y la actividad física. Cualquier tratamiento tiene que llevar eso, si no, no va a funcionar igual. No es que, es que la droga me funcionó, funciona más, y se ha visto, por ejemplo, en problemas de la cardiopatía isquémica, lo que hablábamos, la buena alimentación es a veces mejor que la misma medicación que se le da al paciente.
Estamos hoy con el doctor Gabriel Robledo Kaiser, a quien le quiero agradecer, doctor, por haber estado con nosotros. Ahí están apareciendo ahorita, van a aparecer sus redes sociales, donde lo pueden ubicar. Si alguien tiene alguna duda, quiere consulta con usted, pues el doctor es cardiólogo y tiene pues también una maestría en cardio-oncología. Entonces, doctor, ¿cuáles serían esas redes sociales? ¿Cómo lo pueden encontrar? Me pueden contactar a mi correo, que es, te lo digo aquí, es sí. grobledo@centrocardiobogotá.com. Perfecto. Mi Instagram es Dr. Gabriel Robledo, el Facebook es lo mismo. Ahí está apareciendo, sí. Entonces, yo creo que ahí sí. Perfecto. Y de resto Cualquier no. duda allí lo pueden ubicar. Mi teléfono es 320-948-8078 para cualquier duda que tengan. Perfecto. Doctor, mil gracias. No, de señora. verdad, ha sido pues muy ilustrativo todo lo que nos ha contado. Hemos aprendido un montón sobre el tema de trombosis. ¿Algo más, alguna recomendación final que quiera hacerle a nuestros televidentes sobre No, lo el tema? único es que las personas que tienen antecedentes de problemas de trombosis en la familia, pues pueden tenerla como cualquier otra de los miembros de la familia, y que en general todos los factores de riesgo cardiovasculares hay que controlarlos muy bien para evitar precisamente cualquier problema y cualquier enfermedad cardiovascular, porque eso se puede presentar a cualquier edad, no importa la edad, el sexo, la raza, la condición social, no importa nada, pero en cualquier persona puede tener problemas cardiovasculares, cualquiera que sea. En cualquier Entonces, eso es momento de de la pura vida. prevención. Perfecto. Gracias al doctor Gabriel Robledo No, Kaiser señora, por a ti haber con estado mucho con gusto. nosotros. Muchas Esperamos gracias. que no sea la última vez, doctor, seguirlo teniendo acá para hablar de esos temas tan importantes. A ustedes les agradecemos que hayan estado conectados con nosotros. Recordarles que estamos en todas las redes sociales, que pueden encontrar esos contenidos en Canal Teleamiga en YouTube. Gracias por habernos acompañado y hasta la próxima.